No recuerdo si fue en la mañana o en la noche, no recuerdo si era primavera u otoño, no recuerdo en qué año fue, pero sí recuerdo. Ahí está él, el multimillonario, el guapo, el dueño del concurso Miss Universo, uno de los productores más exitosos del planeta, un hombre conocido en todo el mundo, el favorito de las mujeres. Y entonces, en cuanto me vio en la tienda departamental, se abalanzó sobre mí, me arrastró al vestidor, donde a la izquierda y a la derecha había un montón de gente también cambiándose, al vestidor de mujeres, donde alrededor había mujeres en ropa interior y sostenes, y empezó a violarme. Y lo hacía de una manera tan desagradable, tan asquerosa, que yo me quedé en silencio para que ningún sonido saliera de nuestro cubículo. Después de eso nunca más lo volví a ver en mi vida. A nadie sobre esto. Él me lo contó y luego de repente, después de 30 años, lo recordó y ahora exige que le pague 83 millones. No es una broma. Esto ni siquiera es una traducción involuntaria. Es exactamente lo que Jean Carroll, ahora están viendo su foto, dijo en la corte, y el juez no permitió que los abogados de Trump cuestionaran ninguna de sus afirmaciones. Y la prensa estadounidense honesta pero absolutamente imparcial escribía que Jean inspira absoluta confianza. Y quien no le crea a Jean, naturalmente es racista, fascista, islamófobo, misógino y lo que es peor, trumpista. Incluso tal vez trumpero. Así que, esa misma mujer que intentó enterrar a Donald Trump con un veredicto civil de 83 millones de dólares, esa misma, a la que todos los canales de cable mostraban como una heroína. Como la voz del coraje, la voz del valor, como un símbolo de la lucha contra el poder, un villano público y violador, ahora ella misma se ha convertido en objeto de una investigación criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Por qué?, se preguntarán. Por perjurio, no por exageración emocional, no por fallas de memoria, por mentir bajo juramento. Y aquí está el segundo detalle. El juez que la protegió de las preguntas, y había preguntas sobre financiamiento secreto, o sea, él sigue siendo juez hasta hoy, es decir, alguien la financió, pero ella dijo, no, nadie en absoluto, ¿verdad? Hasta el día de hoy, el juez la llama testigo confiable. Les traduje de forma bastante fiel lo que ella dijo. El veredicto sigue vigente hasta hoy. Vamos a volver al principio. Y hagamos una pregunta sencilla que, por cierto, no escucharán en ninguno de los canales de izquierda. ¿Cómo es posible que una mujer que no recuerda el año, el mes, la estación del año, la hora del día, ni el nombre de ningún testigo, gane una demanda por 83 millones de dólares en un país donde, según nos dicen, se requieren pruebas para cualquier castigo, para cualquier sanción? Hay que demostrarlo, porque existe la presunción. ¿De qué? Adivinaron correctamente, de inocencia. Con Trump es al revés. Aquí existía la presunción de culpabilidad. Ahora, ¿quién es esa I o E? No recuerdo, Jean Carroll. Durante décadas ella escribió una columna en la revista Elle. Entonces, construyó una marca prácticamente sobre ensayos provocativos sobre hombres y sus propios romances. O de hecho con un pasado bastante colorido, digamos así. En sus memorias de 2019 se enumera no uno ni dos, sino un larguísimo catálogo de supuestos ataques que ha experimentado. Agresiones sexuales, acoso y violaciones, y cada vez eran personas famosas. Bueno, la verdad también hubo algunos desconocidos y empleadores. En el baño, prácticamente todos los empleadores, así como por ejemplo, cómo contó lo de Trump. Sí, pero ella siempre usa el mismo recurso literario. Es como un modelo de negocio, de eso es de lo que ganaba dinero. Bueno, tanto como teóricamente debería haber ganado con Trump, nunca y en ningún lado, pero todavía no los ha recibido. Y ahora, en esas mismas memorias, hay un nuevo capítulo. Ella afirma que en algún momento, a mediados de los 90, no puede decir en qué año exactamente, Donald Trump la violó en el probador, en una cabina de la tienda departamental Bergdorf Goodman. Bueno, esa es la Quinta Avenida en Manhattan, por si alguien no lo sabe. Vamos a detenernos un segundo, yo he estado ahí varias veces. Bergdorf Goodman es uno de los grandes almacenes de lujo más visitados del mundo. A plena luz del día o tal vez al atardecer, ella no está segura. En primavera o quizás en otoño, no se descarta que haya sido en invierno, ella no lo recuerda. En 1995, pero tal vez en el 96, después intentará precisar cuándo fue. Hacía calor afuera, hacía frío.
Ella no lo recuerda. Antes del almuerzo, después de la cena, ella no sabe, pero recuerda, según sus palabras, que Trump la agarró, la metió en la cabina y cometió, oh Dios, una agresión. Pero no recuerda el año, no recuerda la estación del año, no recuerda si brillaba el sol, tampoco recuerda el vestido ni lo conservó, no presentó una denuncia a la policía, no le dijo al médico, no le dijo a su esposo, el esposo todavía estaba ahí, sí. No fue al hospital, no escribió ni una sola línea sobre esto. Durante 3 años de columna profesional precisamente sobre estos temas. Ella todo el tiempo escribe sobre estos temas, siempre escribía sobre quién la violó, nada. Y ni un solo testigo, ni un vendedor que haya escuchado el ruido, ni un cliente que haya notado la pelea, ni un guardia de seguridad que haya prestado atención. 2 adultos entrando juntos a un probador pequeño en una tienda departamental de lujo en pleno día de compras. Nadie. Usted y yo sabemos lo que habría pasado si Donald Trump, en el apogeo de su fama en ese entonces, bueno, claro, cuando fue presidente lo conocían aún más, pero en ese momento en Nueva York lo conocía hasta el gato que pasaba por ahí. Entonces él entra a Bergdorf Goodman y en 30 segundos todos en la tienda habrían sacado el teléfono, cada vendedor lo sabría, cada cliente lo sabría. Y la versión de que en 1996, cuando Trump ya llevaba años siendo una celebridad de los tabloides neoyorquinos, aparecía en portadas en la televisión y que ninguna persona en la tienda notó nada, no escuchó nada, no recordó nada. Eso no es un vacío en la memoria, es una historia que no resiste el contacto con las leyes de la física y mucho menos con las reglas del derecho probatorio. Pero el detalle más devastador desde el punto de vista legal no es lo absurdo de la historia en sí. El detalle más devastador es aquel entorno al cual ahora gira el Departamento de Justicia. Se llama dinero. Siempre sigan el rastro de a dónde van y de dónde vienen los fondos. En su testimonio bajo juramento en 1922, Jean-Carl juró que no había recibido ningún financiamiento externo para su caso. Sus propios abogados más tarde casi lo admitieron, pero en ese momento guardaron silencio absoluto, como peces, en sus propios documentos oficiales que en realidad. Sí, claro, ella por supuesto no recibía, pero en realidad sí recibía. De un multimillonario, el mayor donador demócrata, Reid Hoffman, él es uno de los fundadores de LinkedIn. O sea, dinero para abogados, dinero para gastos. Un multimillonario activista que ha gastado cientos de millones de dólares en la destrucción política de Donald Trump, financió en silencio una demanda civil destinada a destruir personalmente a la persona que no le cae bien, Donald Trump. O sea, una demanda que le vendieron al público estadounidense como una mujer valiente contra hombres poderosos. En realidad fue una operación de un multimillonario contra un oponente político, y la mujer en el centro de esta operación declaró bajo juramento que nunca. ¿Y qué hizo el juez con este descubrimiento? Louis Kaplan, recuerden ese nombre, dijo, bueno, eso no afecta en nada su credibilidad, ¿no? Y luego les prohibió a los abogados de Trump hacerle cualquier pregunta relacionadas con quién en realidad está pagando y si alguien realmente está pagando por ellos. Esto no se mencionó ni una sola vez en presencia del jurado. Léale de nuevo al demandado en la demanda civil. En el caso de 83 millones de dólares, se prohibió interrogar a la demandante sobre si mintió bajo juramento acerca de quién pagaba sus cuentas. En un tribunal estadounidense, el contrainterrogatorio es algo sagrado. Es el motor de la verdad. Es un derecho que distingue a un tribunal de un juicio espectáculo. A Trump le quitaron ese derecho y el jurado no escuchó ni una sola palabra al respecto. ¿En qué se basó entonces el veredicto? En la demandante sin fecha, sin hora, sin temporada, sin testigos, sin informes médicos, sin reporte policial, sin ningún registro contemporáneo de esa época y con un multimillonario secreto que le pagaba las cuentas. Así es. El juez que la protegió de un proceso contradictorio elemental. De un contrainterrogatorio, que le corresponde a cualquier acusado estadounidense, ante un jurado de Manhattan, de una ciudad que votó en contra del acusado. Aproximadamente en un 86%, 83 millones de dólares por una historia que, si se analizara en frío, no habría sobrevivido ni siquiera una audiencia ante un juez de paz en cualquier distrito honesto de este país.
Y la respetada prensa, los mismos medios que exigen corroboración, cronologías y registros policiales cuando una mujer conservadora acusa a un demócrata, publicaron la historia de Carol como si fuera el evangelio. No hicieron ni una sola pregunta difícil, no investigaron el dinero de Hoffman, no presionaron sobre las fechas, no señalaron lo absurdo del probador. La historia encaja en la narrativa, así que la historia se convierte en verdad. Lo deseamos tanto, lo odiamos tanto que aceptaremos cualquier cosa como verdad. Y ahora las consecuencias, porque no se trata de una sola mujer ni de una sola demanda. El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, abrió una investigación penal por falso testimonio, y el propio Blanche se recusó, es decir, no participará en esto. Él representó a Trump en las apelaciones del caso Carroll. Él sabe que el caso, por así decirlo, el caso será revisado minuciosamente en busca de cualquier indicio de intervención política. Y la investigación fue transferida, como se dice, a fiscales de carrera que no tienen ninguna relación con la lucha política. Entonces, el coro habitual, ese que grita persecución política cada vez que los demócratas son llamados a la corte, se convierte en un blanco incómodo para sí mismos. Sí, de todos modos seguirán gritando. La recusación es limpia, la transferencia es limpia. Solo les queda afirmar que la propia investigación es un crimen, que investigarla es un crimen, lo que en lenguaje sencillo significa las personas que usaron como arma deben estar protegidas para siempre de la misma ley con la que golpearon a todos los demás. Bueno, eso es justo, ¿verdad? Ya lo usamos nosotros. ¿Cómo te atreves a usarlo contra nosotros ahora? Eso es. Si el Departamento de Justicia confirma el falso testimonio, siguen tres cosas. Primero, el propio veredicto se vuelve vulnerable. Una decisión civil basada en el testimonio de un testigo que en el mismo proceso fue sorprendido cometiendo perjurio es una decisión que cualquier tribunal de apelaciones honesto está obligado a revisar. Bueno, no está dicho en la ley, pero el espíritu de la ley dice está obligado. Ahora, 83 millones que ya están en apelación se enfrentan a una carga de supervivencia mucho más pesada. Segundo, la cuestión de la financiación abre una puerta mucho más grande y mucho más amplia. Si Reid Hoffman financió este asunto en secreto y la beneficiaria mintió al respecto bajo juramento, entonces cada una de las demás operaciones de Hoffman contra oponentes políticos, y hubo muchas, se convierte en un objetivo legítimo de la misma investigación. La misma, no hace falta abrir una nueva. La misma investigación, los mismos abogados, todo exactamente igual, el mismo esquema, y creo que va a empezar, damas y caballeros. Y lo tercero es lo que es importante para el país. Empieza a desmoronarse el propio modelo de este litigio civil utilizado como arma. Durante 4 años hemos observado los mismos escenarios: encontrar al demandante, pagarle sus cuentas en silencio, encontrar un tribunal simpatizante de los demócratas, encontrar un jurado, además en un lugar donde ni siquiera hay que elegir. Ahí, el 90% odia a los republicanos, a Trump, al maldito capitalismo, y lo que quieren son demócratas y recibir, ya adivinaron qué, cosas gratis. Por eso apoyan a los demócratas con todas sus fuerzas y están en contra de los republicanos con todas sus fuerzas. Este escenario solo funciona mientras nadie investigue la financiación, mientras nadie cuestione la cronología, nadie se atreva a llamar mentiroso al demandante que ganó. Nadie se atreve, ¿verdad? Por primera vez, este escenario está siendo puesto a prueba. Y la reacción de la izquierda, eso lo dice todo, eso es todo lo que necesitamos saber. Ellos no discuten los hechos, ellos afirman que los hechos ni siquiera deben ser considerados porque esto es venganza, persecución. A Carol la atacan por su verdad, pero ellos no pueden responder la única pregunta que importa. ¿Recibió dinero? Como decía Vladimir Vladimirovich en su tiempo en el Lensovet, sí, cuando trabajaba ahí, él decía, plata, platita, ¿de quién venía esa plata? Entonces, ¿recibió o no? Los documentos existen, sus propios abogados lo reconocieron por escrito, no se puede decir, ay, me equivoqué, está por escrito. La narrativa no tiene salida de emergencia ante ese rastro documental. ¿Qué nos queda? Nos queda el lento y terco regreso de una vieja idea estadounidense, que la verdad es algo que se puede desenterrar. Si eres paciente y, ¿cómo decirlo?, persistente, sí, así persistente y persistente,
Sí, que ninguna narrativa, por mucho que la amplifiquen, es más fuerte que el acta del interrogatorio. Grita todo lo que quieras. ¿Terminaste? Bien, tomamos el papel y revisamos. Opa, ¿otra vez gritas? Vamos a esperar. ¿Terminaste? Tomamos el papel. Durante años, los que más gritaban eran los que más recibían algo de manos generosas. Eso no cambia de inmediato, no sin resistencia, pero cambia día a día. El expediente se va engrosando y las personas que construyeron su reputación sobre historias convenientes se vuelven un poco más calladas y luego aún más calladas. Y nosotros, las personas que crecimos hablando ruso, tenemos un viejo refrán para esto: el que la hace, la paga, o como era, un martillazo en la cabeza. Amigos, de repente descubrí cerca de 100 de mis colecciones de relatos que no se habían vendido. Ya lo mencioné en la mañana, pero lo repito, se escondieron por accidente en el garaje. Pero ya que las encontré, estaré encantado de vender este lote final. Pero a diferencia de los demás libros, estos sí los voy a firmar. En la descripción encontrarán el enlace. Entonces, bueno, cuando estén llenando la dirección al hacer la compra, habrá una opción para dejarme, como ahí dice, un mensaje o una nota. Algo así. En fin, un mensaje. En ese mensaje escriban el nombre del comprador, el suyo, y también el texto que les gustaría que yo escribiera ahí. Bueno, ahí firmado, por supuesto, también, por ejemplo, para Masha, feliz cumpleaños, o para Natasha, gracias por 40 años de amistad. No sé. El libro en sí cuesta, digamos, $20 y el envío depende de si vives en los Estados Unidos de América o en algún lugar al otro lado del océano. Por si acaso, reenvíen el mensaje sobre qué dedicatoria quieren por correo electrónico, que también estará abajo. Es decir, rtf@camerton.global, Road to Freedom. RTF es camerton.global, Road to Freedom, rtf@camerton.global. Estos relatos son de mi vida, fueron escritos en diferentes momentos desde 1973 hasta prácticamente el día de hoy. Todos los relatos han sido publicados varias veces en revistas periódicas en muchos idiomas. Uno de ellos fue incluido por Guberman en su libro titulado Relato de un soldado desconocido. El soldado desconocido soy yo. Mis relatos circulaban, se traducían a idiomas extranjeros y luego de esos idiomas a otros idiomas extranjeros, muy seguido cambiando mi nombre hasta hacerlo irreconocible. En japonés no reconocí mi propio nombre o simplemente se perdía por completo cuando se traducía de regreso. Así que no se sorprendan si de alguna manera leyeron algo en algún lugar sin el nombre del autor o bajo el nombre de alguien completamente diferente. Yo, como se dice, lo juro, garantizo que todo esto es de mi vida. Así es, y garantizo que parte de lo que escribí ahí es verdad, pero no diré qué parte. Me gusta mantener al espectador y al lector en suspenso. Una vez más, el enlace está abajo. Sinceramente les envidio porque, ustedes los van a leer por primera vez y yo no puedo, me los sé de memoria, yo los escribí, luego los reescribí, luego los volví a reescribir. Bueno, en fin, vamos a lo que nos ocupa hoy y a lo importante. Ahora, entonces, vamos a ver qué es lo que acabamos de hacer en este análisis. Revisamos la cronología, revisamos a los testigos, revisamos quién pagó, revisamos quién bloqueó. Zabloquировал. Los interrogatorios. Vimos qué detalle exactamente quedó fuera de cuadro en los grandes canales, 5 preguntas simples y una demanda supuestamente blindada por 83 millones se desmorona bajo su propio peso. A esto, precisamente a esto, enseñamos 2 veces por semana en el canal Hoja de Ruta hacia la Libertad. Y ahí no contamos las noticias, ahí tomamos una gran mentira. Político, funcionario, periodistas, expertos, diputados, bueno, cualquiera de ellos, quien sea que te hable desde la pantalla como si fueras un niño, y poco a poco vamos quitando capa por capa el barniz de esa mentira. Ahí habrá más barniz que cualquier otra cosa. Mostramos en qué realmente hay que fijarse, qué escuchar, cuáles son las 3 o 4 preguntas que desarman cualquier discurso preparado de antemano. ¿Qué documentos respaldan las cifras rimbombantes? ¿De quién es el dinero detrás de los movimientos ruidosos de la multitud? ¿Sobre quién recae la responsabilidad? Un buen orador siempre se delata. Existe esa palabra. Este no es un curso para volverte cínico, no, es un curso para dejar de ser un incauto, para dejar de ser un espectador al que le dicen qué pensar. ¿Cómo aprender? Bueno, decir, señores, como explicamos, bueno, si aprendes, ya no hay vuelta atrás. Sí, una vez que aprendiste a andar en bicicleta, ahora es difícil desaprenderlo. Empiezas a escuchar las noticias como un viejo abogado lee un contrato.
Y ninguna historia, ni siquiera la más conmovedora, ni siquiera la más inflada, ya no la aceptarás como verdadera sin verificarla. Y además siempre vas a sentir un olorcillo, siempre, eso te lo garantizo. Hoja de ruta hacia la libertad, una dirección para quienes quieren ver no solo la imagen, sino su esqueleto, su estructura, llámalo como quieras. Hasta la próxima. Nos vemos allá en la hoja de ruta hacia la libertad. Adiós.